¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a compartir una enseñanza que titulamos de esta manera: el temor de Dios y el miedo de Dios. Sabemos que el temor de Dios hace al hombre sabio, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero el miedo a Dios o el miedo de Dios hace al hombre rehuir de Dios, hace al hombre buscar pretextos para no comparecer, porque no quiere que sus obras sean redargüidas. Por lo tanto, no debemos confundir temor de Dios con miedo de Dios. En Génesis capítulo 3, versos del 9 al 12, dice de esta manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como podemos apreciar, mientras el hombre obedeció, fue sabio y estuvo en bendición, porque Dios no es un Dios de anarquía, es decir, sin ley. Dios es un Dios que nos da su ley para protección nuestra. ¿A quién de nosotros, por ejemplo, nos gusta que las personas nos mientan? A nadie. ¿Y qué nos manda el Señor? No mentirás. ¿Por qué? Porque una mentira que nosotros le damos a alguien es una semilla que va a producir muchas mentiras que otros nos van a decir y no nos va a gustar. Y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, cuando el hombre tiene temor de Dios, guarda los mandamientos de Dios y es sabio, y los mandamientos de Dios nos mantienen en un estilo de vida de Edén, que significa, ¿quién me dice qué significa? Felicidad. Entonces, en este pasaje vemos que el temor de Dios en Adán pasó a ser miedo de Dios, y el miedo nos hace actuar de una manera muy errática. El miedo nos hace ver las cosas de una manera distorsionada, y por lo tanto no podemos pensar bien, ni hablar bien, ni decidir bien. Y lo más seguro es que si no nos controlamos, el miedo nos va a provocar hacer una locura, cometer una insensatez de la que luego nos vamos a arrepentir. El miedo es una zona de peligro porque atrae las cosas que nos espantan. Y por esa razón, cuando vinieron con Jairo, ustedes lo deben recordar,
y le dijeron: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, Jesús pone la mano en el hombro de Jairo, lo mira a los ojos y le dice: no temas, cree solamente. No se refiere al temor como principio de sabiduría, obviamente se refiere al temor como miedo que pone a la gente en pánico, que pone a la gente en una visión distorsionada y en un modo de error. Entonces, el pecado es la causa del temor. El pecado es la causa de la desnudez. El pecado es la causa de la vergüenza. Pregunta: ¿antes de pecar el hombre estaba desnudo? Sí, pero no lo percibía, porque la palabra de Dios, al obedecerla, nos cubre. Con sus plumas me cubrirá y bajo sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Entonces, cuando nos mantenemos en el principio de la sabiduría, lo cual es el temor de Dios, la obediencia nos da dignidad, la obediencia nos da confianza, y aunque tengamos que pasar por la inundación, sabemos que las aguas no nos anegarán. Y si tenemos que pasar por las llamas, estas no arderán en nosotros, porque el Señor está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen. ¿En qué sentido se utiliza esta palabra temen? En el sentido de honrar, de obedecer, de creer. Mientras Adán y Eva obedecieron, honraron y creyeron, ellos estaban desnudos, pero no lo percibían. Y las fuerzas de la naturaleza no los dañaban, ni siquiera para envejecer, mucho menos para enfermarse, y todavía menos para morir, porque cuando Dios hizo al hombre, en aquel momento, el hombre era a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, eterno. Pero encontramos al hombre en miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios, ¿ustedes creen que Dios no sabía que Adán y Eva ya habían regado el tepache? ¿Que ya habían desobedecido? Claro, pero ¿qué esperaba Dios del hombre? Escuche lo que voy a decir: responsabilidad. Reconocer nuestros pecados conforme a su ley, confesarlos, pedir perdón y decidir apartarnos de ellos. Esto es el propósito para el cual Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera. ¿Por qué el medio de salvación es creer en el Hijo de Dios? Porque aquel hombre no creyó en Dios. Entonces, la oportunidad que se nos da ahora a la generación caída, hijos de Adán y Eva, es por medio de la fe recuperar la salvación que Adán y Eva perdieron y nos heredaron. Entonces, hay un principio aquí que es muy claro y que vale la pena meter en nuestro corazón. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la protección. En la obediencia está la confianza. En la obediencia está la seguridad. Mientras yo obedezca a Dios, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú, Señor, estás conmigo.
Y cuando yo no estoy en obediencia, aunque no haya un ejército contra mí, dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Se vuelve uno paranoico. ¿Qué es un paranoico? Uno que inventa enemigos. Uno que inventa situaciones en su mente y se estresa como si fueran verdad. Y piensa todo lo malo que le puede ocurrir, todo lo malo que pueden estar hablando o poniéndose de acuerdo esas personas, y que mañana van a venir y lo van a embargar, y que va a amanecer en la cárcel, y que en la cárcel lo van a violentar, y saben de lo que estoy hablando. Es una paranoia sin control. El miedo hace que el hombre vea de una manera distorsionada el amor de Dios. ¿Cómo manifiesta Dios su amor? Dando a su Hijo unigénito. Y el hombre se percibe solo, se percibe que Dios no lo escucha, se percibe en muchos problemas, se percibe insuficiente, incapaz, cuando en realidad, escuche lo que voy a decir, a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes manifestarte como hijo de Dios por medio de la fe, o puedes creerte hijo de Dios y ser un incrédulo. Pero por sus frutos se conoce el árbol. ¿Y cuál es el fruto del justo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No estamos hablando de echar fuera demonios, no estamos hablando de profetizar, no estamos hablando de milagros. Estamos hablando de carácter. El justo es aquel en quien la palabra de Dios ha establecido un reino de tal manera que la obedece por naturaleza, que la honra, que la respeta, que la ama, que la estudia, que la busca, que la vive, que la enseña, que la transmite, de tal forma que la sombra de Pedro, la unción que estaba en él, hacía que cuando su sombra tocaba a los enfermos, ¿qué ocurría? Sanaban. ¿Ha cambiado Dios o ha cambiado la normalidad de los cristianos? Hoy en día la norma de los cristianos es la mediocridad, mediocreer. Pero al principio los cristianos hacían unas cosas tremendísimas. ¿Por qué? Porque entendían muy bien estos principios que estamos recuperando para la iglesia de estos últimos tiempos. Porque cuando el Señor venga, Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y Él vendrá y arrebatará, tomará lo que es suyo. Y a los tibios, los que tienen nombre de que viven, pero están muertos, los que han echado fuera demonios, los que han profetizado, los que han hecho milagros en su nombre, pero no tienen el carácter de Cristo, los vomitará de su boca. Entonces, vemos que muchos se creen ricos, se creen sanos, se creen que porque declaran que son sanos o ricos no les falta nada, pero son pobres, ciegos, desnudos, desventurados y desnudos. Satanás los ha engañado y les ha hecho creer que así como son en la otra iglesia, así tienen que ser los cristianos, y que así como es la liturgia o la Eucaristía en las iglesias, me refiero a la enseñanza o la alabanza o el ritmo
o el orden de la reunión, así tiene que ser también aquí, que si allá son así, nosotros tenemos que ser así. Y no, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es la vara con la que seremos medidos? Cristo. Cristo es la medida. No es la iglesia, no es el hermano, no es el pastor. No, la medida es Cristo. Y tenemos palabra para ser sabios. Tenemos palabra para estar seguros. Tenemos palabra para estar vestidos dignamente como la novia enamorada y en espera del Cordero que es el novio. Le pregunta a Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Qué esperaba Dios? Una respuesta sencilla. Sí, perdón. No, ¿qué es lo que recibió Dios? Una acusación. ¿A quién se parece ahora Adán? ¿A Dios o al diablo? ¿A quién acusó Adán? A su esposa. ¿Y a quién más acusó Adán? A Dios, la mujer que tú me diste. Tú tienes la culpa porque tú me la diste. Ella me dio del árbol y yo comí. De aquí entendemos por qué la Escritura dice que Eva fue engañada, pero que Adán pecó. Y yo quiero examinar, analizar un poco más detenidamente este principio, este punto. El pecado no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino que Adán mostró fallas paulatinas en su sacerdocio. Fíjense, número 1, ¿dónde estaba Adán cuando Eva conversaba con la serpiente? 2, ¿por qué Eva no sabía exactamente lo que Dios había dicho respecto a los árboles que estaban en medio del huerto, que sí o no se podía comer? ¿Por qué ella no sabía exactamente? Porque Adán falló en su sacerdocio de instruir a su mujer. Número 3, no enseñó a su mujer a no tomar decisiones por sí misma. Esto es, no la enseñó a estar sujeta a él. No sabemos si la decepcionó, no sabemos si no pasó tiempo con ella para instruirla en la palabra. Tal vez sí quería estar con ella para divertirse, para tener placer, para comer, para dormir, para tener una compañera, pero sí vemos que falló en la enseñanza y vivencia de la palabra de Dios. Y cuando ella comió, lo decidió por sí misma sin consultarlo. ¿Qué debió haber hecho Eva? Preguntar en su casa a su marido las dudas que le pudieron haber surgido en esa conversación que tuvo con la serpiente. Oye, fíjate que la serpiente me dijo que no estaba mal que comiéramos del fruto del árbol, que seríamos como Dios. ¿Qué opinas? Y ahí le hubiera dado a Adán la oportunidad de instruirla de una manera precisa. Pero también en eso falló Adán. No solamente no la instruyó, sino que no la enseñó a estar sujeta a él, a ponerse de acuerdo antes de decir sí o no a una decisión que al rato lo va a incomodar o lo va a afectar o los va a afectar, como terminó ocurriendo en esta situación. Y número 4, cuando Eva vino y le convidó, Adán la regañó. ¿Cómo se te ocurre andar comiendo, desobedeciendo a Dios? Juzga.
¿La regañó? No. Él simplemente comió. Por eso dice, Eva fue engañada, pero Adán pecó. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo esta noche? El principio de la sabiduría, ¿quién me dice cuál es? El temor de Jehová. Pero la consecuencia del pecado, ¿quién me dice cuál es? El miedo de Dios, la distorsión de la percepción de las cosas, el pánico, la paranoia. Por lo tanto, temor y miedo son dos cosas muy, muy diferentes. Estamos hablando en términos bíblicos. A lo mejor si usted va a su diccionario, pues resulta que son sinónimos, pero analizándolo a la luz de la palabra de Dios, son dos cosas sumamente diferentes. Ahora, quiero aclarar otro punto. El principio de la sabiduría nos hace sujetos a Dios. ¿Cómo debía estar Eva a Adán? Sujeta. ¿Y eso qué significa? No tomar decisiones de manera independiente, preguntar en su casa a su marido acerca de cualquier duda y juntos hacer las cosas que acordaron. Ni él actuar de manera independiente a ella, ni ella actuar de manera independiente a él, y ambos sujetos ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos o manifestamos temor de Dios, esto nos hace sujetos ¿a quién? A Dios. No porque si no lo obedecemos nos va a castigar, sino porque Dios nos advierte de peligros. Sus mandamientos no nos están privando de nada bueno, sino de problemas muy graves. ¿Por qué nos dirá Dios no fornicarás? Porque va a haber problemas tremendísimos que van a afectar a tus hijos, que van a afectar a tus padres, que van a afectar a tus vecinos, que van a afectar a tus amigos, no solamente tu matrimonio. No fornicarás, no robarás. ¿Por qué? Porque va a haber problemas. Quiero que entendamos que no es que Dios nos castigue, es que la transgresión de estos mandamientos nos mete en problemas. Y Dios no quiere que después andemos llorando. Ejemplo, ¿por qué Dios en su ley mandó a su pueblo a abstenerse de comer mariscos y carne de cerdo, si son tan ricos? Los científicos lo han demostrado, por el alto contenido de colesterol que estos alimentos contienen y el gran daño que le hacen a la salud del ser humano. Sí, pero son muy ricos, pero no convienen. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay algo en lo que el ser humano necesita trabajar: la voracidad. ¿Por qué cayó Eva? Por voraz. ¿Y por qué hay sobrepeso? ¿Por qué hay desnutrición? ¿Por qué hay adicciones? Por voracidad, por no sabernos abstener de lo que hace mal. Por eso hay adicciones y hay complicaciones. Por eso hay deudas de las que no podemos salir, porque nos volvimos adictos a comprar todo lo que nos ofrecen. No sabemos decir que no. Pero Dios en su ley no nos priva de nada malo, de nada bueno. Dios no nos priva de nada bueno, sino de aquello que Él ve que significa un peligro y complicaciones para nosotros. Dios ama
el sueño en paz de sus justos. Dios ama el que sus hijos en paz nos acostaremos y así mismo nos levantaremos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor y nos defiende de los terrores nocturnos. Pero el que trata de engañarnos y de hacernos ver lo malo como bueno, ¿quién es? Satanás. Y nos hace no solamente verlo como bueno, sino como deseable. Poner demasiada atención, queridos, en la adversidad nos pone neuróticos. ¿Qué es neurótico? Se distorsiona tu percepción de los hechos. Poner demasiada atención en los problemas, en las complicaciones, afanarte demasiado en tratar de solucionar hoy, ahorita y ya los problemas que no tienen solución hoy, ahorita y ya, nos pone estresados. El estrés es, hay cosas sobre las que no tenemos control y comenzamos a decirle: Señor, tócale el corazón, Señor, reprendo al diablo en tu nombre. Pero al pretender mover de esa manera la mano de Dios para que se haga nuestra voluntad, ¿estamos percibiendo correctamente la soberanía de Dios? ¿Qué dice la palabra? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aún esta situación que estás atravesando. Nada te justifica que te desclaves, que te descrucifiques y que despotriques con groserías y con violencia y con toda suerte de impiedad, porque ya te llenaron el plato. No. Tú y yo tenemos en la sabiduría de Dios dominio propio, paciencia, gozo, fe, mansedumbre, esperanza, amor, que no guarda rencor, que no se irrita, que no hace nada indebido. Pero cuando nos dessujetamos de Cristo, es porque entramos en miedo. Las circunstancias permearon nuestro corazón y lo están inundando. Las llamas de la adversidad permearon nuestro corazón y se está destruyendo por dentro nuestro aplomo, nuestra elegancia, nuestra fe, nuestro testimonio. Y comenzamos a hablar como Pedro, maldiciendo y negando y renegando y hasta pensando en apartarnos de Cristo porque quedarle bien a no sé quién. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nuestro temor debe ser de Dios y no del hombre, porque al hombre jamás le vamos a llenar el ojo. Ahorita, por quedarle bien, vamos a sus convites, hacemos lo que Él nos pidió. Él nos prometió que Él también vendría con nosotros a la casa de Dios, y una vez obtenido lo pedido, se olvida lo prometido. ¿Por qué nos engañó? Porque es hijo de su padre el diablo, porque no quiere venir a la luz, porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Está muy instalado en su falsa zona de confort. ¿Y por qué digo falsa zona de confort? Porque, queridos, realmente ese placer al ratito se convierte en cruda, se convierte
en culpabilidad, se convierte en problemas a causa de que bajo el efecto de su placer dijo cosas, hizo cosas que afectaron corazones, relaciones, economía, reputación, dañaron confiabilidad. Había gente que te admiraba, que te respetaba, pero actuaste tan locamente, tan impulsivamente, porque la sidra dice es alborotadora, que te excitaste a lo malo y tuviste un accidente, te caíste, cosas que no hubieran ocurrido si te hubieras abstenido. Pero no quieren venir a la luz porque aborrecen la luz y le buscan toda clase de defectos a los que los invitan, a los que los podrían ayudar. ¿No hicieron lo mismo los fariseos contra Jesús? No le decían: tú por Belcebú eches fuera a los demonios, y era Dios mismo hecho carne. ¿Y cómo lo llamaron? Diablo, Satanás, príncipe de los demonios, así lo llamaron. Y si a él le hicieron esto, ¿tú crees que a nosotros nos van a respetar? No, pero no te sorprendas. Están bajo el influjo del vino de la ramera. Cayeron en el engaño de Satanás y pecaron. Su visión de las cosas está distorsionada. Y yo quiero preguntarte a ti, hijo de Dios sensato, si un perro te ladra, ¿te vas a poner en cuatro patas y le vas a ladrar también, intentando decirle: ¿por qué me ladras? ¿Qué te hice? Y si estas personas se vuelven contra ti bajo el poder, bajo el influjo de la droga, del alcohol, del pecado, con su visión distorsionada, y te calumnian y te acusan y te avergüenzan, te humillan, te ofenden, número uno, ¿es momento para aclarar cosas cuando ellos están en estas condiciones, enardecidos? No. Entonces, si tú te enredas en esa sabiduría terrenal, animal y diabólica y respondes de la misma manera, entonces no has entendido el temor de Dios, y el miedo te está haciendo actuar en consecuencia. Nosotros fuimos liberados del poder del pecado y ya no somos fichas de dominó que se pusieron una junto a la otra para que al tirar una se cae la otra y así se va toda la hilerita. Antes éramos esclavos del pecado. Antes nos hacían y reaccionábamos en consecuencia. Pero hoy, cada vez más, reaccionamos menos y proactuamos más. Reaccionamos menos y somos más responsables y temerosos de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo descendió sobre la persona de Jesús, justo después que éste obedeció el deseo del Padre, que era que Cristo se bautizara para darnos ejemplo, el Espíritu Santo descendió en forma corporal. ¿Como de qué animalito? De una paloma, para mostrarnos el carácter del Espíritu de Dios. Ellos pueden ser perversos y violentos porque son hijos de su padre el diablo. Pero es que a mí me ha dicho el Señor: serás salvo tú y tu casa. Sí, eso no significa que te vas a desalvar tú para aclararle las cosas. No, tú tienes que mantenerte salvo. Serás salvo tú, ¿y qué más después? Tu casa. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No, yo tengo que ir y tengo que aclarar.
Yo tengo que ir y ponerlo en su lugar. A mí no me va a andar gritando delante de su familia, conmigo no se va a creer la gran cosa ahí cuando estén sus hermanas. Son cuestiones lamentablemente muy palpables, muy vigentes, que afectan, que infectan, porque te duran doliendo muchos días y terminan siendo como un veneno que terminas por no tolerar a ciertas personas. Pero no es así la reacción, no es que te aguantes, es que de todo corazón, como Cristo lo hizo, nosotros perdonemos a los que nos ofenden sus ofensas, entendiendo que están actuando en su naturaleza, más si están, como lo acabo de mencionar, bajo el influjo de alguna sustancia o enardecidos por un problema que traen. No te metas en las ruedas de la carreta, te va a pasar por encima. Sé prudente más que valiente, sé inteligente, no entres en pánico, mantente sujeto en el temor de Dios y Él te exaltará cuando sea el tiempo. Entonces, el pecado fue el origen de muchas deformaciones en el género humano. Uno, el miedo a Dios. Los hombres aman más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz porque la aborrecen. Nos tildan de hipócritas, de pecadores, y no quieren en realidad que sus obras sean reprendidas. Ok, número 2, dijimos, si está bajo el efecto de sustancias, pues es una tontería de nuestra parte pretender razonar con ellos. Pero número 2, si están bajo el influjo de las consecuencias del pecado, llámese el espíritu del mundo, entonces entendámoslo, tienen miedo, no quieren venir a Dios porque tienen miedo, van a decir toda clase de mal contra nosotros, acusando, mintiendo, intentando descalificarnos, como en su tiempo muchos lo hicieron con la persona de Jesús o con la persona de Pablo, pero en realidad es que no quieren que sus obras sean reprendidas. Y número 2, aunque Dios proveyó túnicas de piel para ellos, ellos se siguen percibiendo desnudos. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Ellos sienten que todos les quieren hacer mal. Este los quiere transar, aquel les va a hacer un chisme, este mejor ni me volteo ni le doy la espalda porque quién sabe qué vaya a hablar a mis espaldas de mí. Se sienten desnudos. ¿Por qué? Porque rechazan la gracia de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es nuestra percepción. No te salgas de esa percepción. Si Dios es por mí, ¿qué dice? ¿Quién contra mí? Y ellos se siguen cubriendo con hojas de higuera. Ellos siguen creyéndose que son más limpios, más perfectos, más inteligentes, más buenos, más sabios que aquel. ¿Por qué? Porque su normalidad es el mundo. Como les dije hace ratito, para nosotros hay una tentación, que nuestra normalidad sean otros cristianos. Pero ¿quién es la vara con la que nosotros nos vamos a medir?
Cristo. Para ellos su normalidad es muy baja. Otras personas que ni siquiera son cristianas. Ay, fulanito no va y le va bien. Está bien bendecido. ¿A qué le llamamos bendecido? A una persona que tiene muchos bienes. ¿Y qué le dijo el diablo a Jesús? Todo esto te daré si tú postrado me adorares. Entonces, como el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza, ¿no estaba bien bendecido? Díganme ustedes. Hay una distorsión, hay una calumnia en la percepción del hombre que está bajo el espíritu del mundo, bajo el gobierno del pecado, acerca de la persona de Dios, acerca de sus siervos, acerca de la iglesia y acerca de los hijos de Dios. Ahora el hombre ve a Dios como un ser que lo llena de terror cuando se aparece. En Éxodo capítulo 20, verso 19, Éxodo 20, 19 dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Ya vienes tú y me cuentas la palabra, a ver de qué trató. Yo veo el video después ahí en YouTube. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pregunta en dos partes: ¿dónde ocurrían los milagros? ¿Cerca o lejos de Cristo? El que tiene hambre, venga a mí y beba, coma. Y el que tiene sed, venga a mí y beba. Compre pan y leche sin precio. Y número 2, ¿qué es lo que va a morir cuando el hombre viene a Dios? El cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, porque Dios no nos dice, no adulteres, porque si adulteras te van a venir cosas peores y te dejan tus fuerzas. Cuando Cristo te dice, no adulteres para que no te vengan cosas peores, no te está dejando solo en tus fuerzas, sino que Él está condenando el pecado del adulterio en tu carne para que no se vuelva a levantar contra ti en tu vida. De tal manera que cuando nosotros salimos de la congregación, dice, donde los hermanos habitan juntos y en armonía, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Salimos ungidos. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, baja por la barba y llega hasta el borde de los vestidos. Salimos ungidos con una nueva unción. Y la unción del santo pudre todo yugo, de tal manera que cuando aquella mujer, Jesús le dijo, vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor, no la está mandando en sus fuerzas, la está mandando en la unción. Dios no te dice, no mentirás, y no te da el poder para no mentir. Y si no, examínense ustedes. ¿Cómo se sienten después que dicen una mentira ahora que son cristianos? ¿Cómo se sienten después que dicen una mala palabra ahora que son cristianos? ¿Cómo se sienten después que se clavaron ahí un cambio que les dieron mal y dijeron, ay, Dios me bendijo, mira, oh, gloria a Dios, se equivocó y me dio de más? ¿Y cómo te sientes después? Se lo hubiera regresado. Hay ocasiones en que el espíritu es más fuerte que tu carne y tu carne dice no y el espíritu dice sí, vamos y lo devolvemos. Y el que está contigo te dice, ¿cómo crees? ¿Cómo nos vamos a regresar? Ya venimos acá bien lejos. Se equivocó, Dios te bendijo.
¿Y cómo te sientes? ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para dejarnos engañar por Satanás con sutiles tentaciones que se aparecen así, mordiéndote el carcañar en circunstancias tan insignificantes como lo que te acabo de mencionar, un cambio mal dado. Si fuera al revés, ¿a poco no te regresas? Pero como fue a tu favor, dices, Dios me bendijo. Y de esta forma es como la salvación ha entrado en nuestras casas. Cuando aquel Zaqueo recibió a Cristo en su casa y le invitó a cenar, él no había recibido ninguna instrucción al respecto, pero de su corazón nació el proponerse y declarar públicamente que habiendo sido él un recaudador de impuestos, a los que había extorsionado les devolvería 3 y 4 veces más lo que él les había robado. Y en ese momento Jesús voltea y dice: en verdad ha entrado el reino de Dios hoy a esta casa. ¿Por qué? Porque no es carne lo que te lo enseñó, es tu Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios, el que te lo reveló. ¿Cuánta gente con religiones rancias delante de los hombres, amén, gloria a Dios, aleluya, y en su casa y en su vida, groserías, impiedades, robos, truanerías? Amén, gloria a Dios, hermano, aleluya. Muchos en aquel día, dice, me dirán Señor, mas los que temen a Jehová, estos serán engrandecidos. Habrá muchos pequeños que nadie conoce y que el Señor los pondrá adelante. Y habrá muchos grandes que muchos conocen y que el Señor les dirá: apártense, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ustedes vivieron para su propia gloria, no para gloria de Dios. Y lo importante es vidas transformadas. Termino. ¿Cómo batalló Jesús con sus apóstoles? Ejemplo, Pedro. Qué latoso era Pedro. Le cortó hasta la oreja a un soldado. Regañó al Señor, le dijo: ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? Se van a desanimar de ti. Y el Señor le tuvo que decir: apártate de delante de mí, Satanás, porque tú no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo batalló el Señor? Pero después te encuentras las cartas de Pedro y ves un hombre totalmente pulido. Bueno, el Evangelio de Marcos es el escriba de Pedro. Pedro se lo dictó. Son las memorias de Pedro. Qué impresionante que empezamos siendo muy pusilánimes, muy remilgosos, muy bravucones, muy violentos. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que estamos siendo transformados por la palabra del Señor, como a través de un espejo, por el Espíritu de nuestro Dios, de gloria en gloria y de poder en poder. Por favor, si ustedes gustan, vamos a ponernos sobre nuestros pies
y a darle gracias a Dios. Y recuerde, en la próxima situación difícil que usted enfrente, de usted es la decisión: temor de Jehová o miedo. Hacemos lo que la carne quiere, maldecimos, entramos en ira, en violencia corporal, verbal, actitudinal, o nos mantenemos sujetos a Cristo. Yo dije, la mujer debe preguntar en su casa a su esposo, y ambos deben ponerse de acuerdo sobre la forma en la que van a enfrentar las decisiones y los asuntos de la vida. Y el esposo es Cristo. Nosotros debemos preguntar en nuestra casa a Cristo las dudas, las inquietudes, y actuar conforme a lo que Él nos indica. No estamos solos. No nos dijo vete y no peques más y nos dejó en nuestras fuerzas. No, Él va con nosotros. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Y no digas no puedo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mantente en dignidad, no en orgullo, en santidad, no en sociabilidad. Padre, en el nombre de tu maravilloso Hijo Jesús, agradecemos que tú siempre eres fiel y tu palabra siempre redarguye nuestra alma de tal forma que nos sabe a nueva, que siempre hay una revelación, siempre hay un desafío. Dice que nosotros estamos limpios por la palabra que nos has hablado. Y limpios no se refiere solamente a perdonados, sino que has arrancado y arruinado toda planta, toda semilla de impiedad, de iniquidad, y también has derribado y destruido toda estructura, todo sistema de reacción que era pecaminoso y que nos tenía en un círculo vicioso sin poder realmente resolver una mala situación familiar, una mala situación económica, una enfermedad. Pero Señor, hoy entendemos que tenemos la unción, que el Espíritu como una paloma está sobre nuestro hombro cuando obedecemos y no se va, y nos instruye, nos guía, toma de lo que es tuyo y nos lo revela, nos lo hace saber. Y entonces los mares se abren, los panes se multiplican, los peces traen la moneda con la que vamos a pagar nuestra deuda. Los milagros comienzan a ocurrir como consecuencia de la sujeción al mejor de los esposos. Y no podemos menospreciar a nuestra propia pareja porque es imperfecta, porque es incrédula. No, la debemos honrar como al Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y debemos mantenernos en la integridad de este llamado, aún con nuestros hijos, con nuestros vecinos, siempre dándote gloria a ti y no descosiéndonos, no despotricándonos, no diciendo bueno, aquí nadie me ve de la iglesia, aquí sí puedo soltarme el pelo y decirle dos que tres. Dios sí te ve. Dios dice lo mismo le son las tinieblas que la luz. Dice, si me fuera a lo alto de la montaña, ahí estás tú, y si fuera a lo profundo del mar, ahí me ven tus ojos. Entonces qué bonito es que Dios nunca nos deje, porque Él siempre nos defiende, siempre tiene la salida en cada tentación, en cada prueba, en cada necesidad.
Y si nosotros nos mantenemos sujetos a Él, seguramente la vamos a ver. La única manera como no veamos la salida y la solución es cuando entramos en miedo. Es cuando entramos en paranoias, es cuando entramos en impiedad, es cuando entramos en acusación y es cuando perdemos. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor, porque pones nuestros pies firmes sobre roca. Oír y hacer tu palabra es nuestra salvación. Pones nuestros pies firmes de tal manera que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos librarás. Y Señor, queremos ir y comunicar algún don espiritual a los nuestros. Para empezar, el amor, el gozo, la paz, el regalo de Dios para nuestra familia somos nosotros mismos, renovados y reformados por el poder de tu palabra y de tu espíritu, limpios por tu sangre y ungidos con doble unción, con la unción de tu precioso espíritu. Y Señor, bendice a nuestros patrones, bendice a nuestros clientes, bendice a nuestra congregación, bendice a nuestros pastores, de tal manera que todos brillemos, de tal manera que todos demos la mejor versión de nosotros mismos. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.